buenas tardes, estamos en El Microscopio, un programa para Radio Sudeste y MCI2. Yo soy Rosario Segura. Y ahora, hace muy poco tiempo, hemos empezado junio y durante todo el mes de mayo los lorquinos hemos gozado de la presencia del santuario de Nuestra Señora Real de las Huertas, en la cual luce, como todos ustedes saben, un manto que se hizo en su coronación. Y precisamente para hablarnos del autor, del director, digamos, que realizó y diseñó el manto de la coronación de la Virgen de las Huertas y el estandarte, pues vamos a hablar precisamente con su hija. El autor se llama Manuel Segura Clemente y su hija es Fuensanta Segura, que ha tenido la deferencia de venir a explicarnos un poco quién era el personaje Manuel Segura Clemente, y como hija seguramente tendremos un recuerdo muy especial. Buenas tardes, Fuensanta. Hola, buenas tardes. Bueno, el manto de la coronación canónica de la Virgen de las Huertas, que es, recordemos que es la patrona de Lorca, fue diseñado por su padre, Manuel Segura Clemente. ¿Qué recuerdos o qué recuerdas tú de aquel proyecto tan simbólico y personal que me imagino que sería para él? Bueno, aquí tenemos un problema y es que realmente ni mis hermanos ni yo podemos hablar de un recuerdo, por decirlo así. Mi padre era muy reservado en cuanto a lo que se refiere a hablar de él y claro, esta obra... lo que es el diseño, ¿no? del dibujo, que es bordado en colores y todo esto, la realizó cuando tenía 18 años, por lo tanto nosotros ni estábamos ni nada, estábamos en la mente de Dios, ¿no? Entonces nosotros descubrimos que había tenido un papel importante en esta obra hace muy poquitos años. Y todo fue un poco, no sé, como casual, porque un compañero de mi trabajo, yo trabajaba en instituto, pues este compañero de trabajo, que es de aquí de Lorca, pues por sorpresa un día me trajo una revista publicada por la Real Hermandad de la Virgen de las Huertas, y en esta había un artículo, o sea, me lo trajo adrede precisamente para que lo vieran. Había un artículo escrito por Manuel Muñoz Clares en el que mostraba y comentaba una publicación del año 44, que era la revista de las fiestas del 7º centenario de la conquista de la ciudad. Se publicó esa revista y entonces ahí se comentaba, o sea, se hablaba de que se había visitado el estudio donde tenía sus obras Manuel Segura Clemente y que luego habían ido precisamente al taller donde se estaba bordando el manto de la coronación y se habla de todo lo que, de la labor que había hecho mi padre, del diseño, del dibujo y tal, y luego de cómo él también daba indicaciones en el taller pues a las bordadoras y todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando nos explicó él, bueno, cuando leímos eso, pues claro, todos los hijos estábamos emocionados porque, ya digo, mi padre es que no... Había que sacarle las cosas con sacacorchos. Hablar de él no le gustaba. Bueno, aunque sea difícil porque precisamente por esa guarda de la intimidad o ese pudor que pudiera tener su padre a la hora de hablar de su propia obra, pero ¿cómo cree usted que vivió su padre ese proceso creativo de una obra con tanta carga espiritual? Porque recordamos que estamos hablando del manto de la patrona de Lorca. Y luego, ¿llegó a comentarle a ustedes qué representaba para él diseñar este manto? A nosotros, como digo, no nos lo comentó, pero estoy segura de que a mi madre sí. El problema es que nosotros nos hemos enterado de todo esto después de que mi madre falleciera. No hemos podido preguntarle. Vale. Y esa es la pena que nos da a todos, porque realmente nos hubiera gustado preguntar tantas cosas, ¿no? Y no, pues ahora ya esto no ha lugar, ¿no? Lo que nos toca es investigar, buscar documentación, etcétera, de todo lo que se pueda, para poder conocer todo esto mejor. Ahora, yo sí que diría una cosa. Mi padre tenía muchísima devoción a la Virgen. Por lo tanto, hacer algo que se refiera a la Virgen, pues es lo más, ¿no? Luego, en Lorca. O sea, ¿qué voy a decir? Lorca en el corazón, mi madre decía que a mi padre cuando llegaba a Lorca se le reían los huesos. Esto es una expresión que mi madre decía, ¿no? Y era verdad. O sea, yo recuerdo que mi padre disfrutaba muchísimo cuando volvíamos, porque, bueno, no he dicho que hemos vivido mucho tiempo fuera de aquí.
porque el periplo profesional que tuvo que realizar mi padre, no solo profesional ya cuando era adulto, sino en toda su historia para conseguir los estudios en aquella época que se correspondían con el dibujo y la pintura, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo teniendo en cuenta, conociendo a mi padre y teniendo en cuenta lo que mi madre comentaba y la vibración que tenía mi padre y el cariño a la Virgen, pues claro, yo puedo decir seguro que esto era algo muy especial para mi padre, ¿no? Entonces, el que no lo expresara a sus hijos no significa que para él no fuera realmente importante, ¿no? El diseño se ejecutó, según tengo entendido, en el taller de doña Ángela Morales. Sí. ¿Tiene usted alguna constancia de cómo fue esa colaboración entre los artistas? Pues no, o sea, solamente lo que figura en la revista en el artículo este que escribió Manuel Muñoz Clares, y en la copia que sale en la misma revista del artículo del año 44, ¿no? Es decir, ahí es donde nosotros pues hemos estado leyendo y hemos intentado leer entre líneas, ¿no? Cómo se pudo producir, pero claro, no tenemos acceso directo a lo que pasó en aquellas fechas, ¿no? Entonces, lo que yo sí que, me he traído la revista para poder leer los fragmentos, ¿no? que hablan de... Qué bonito, ¿eh? Sí, es que es una preciosidad, sí, por favor. Es que en la revista salen unas fotografías además bastante muy buenas y con un color maravilloso de los distintos de la parte de los detalles que corresponden a lo que es el diseño del bordado, ¿no? No de la greca y todo esto, sino del diseño del bordado en colores, con las flores, los ángeles, todo esto, ¿no? Entonces, lo que quería es leer en el artículo del año 44, donde más se hace referencia un poquito, muy superficialmente, la verdad, para nuestro gusto, que nos gustaría saber todo. Mucho más, claro. Pues se ve muy poquito, pero bueno, dice... luego vamos, porque se ve que estuvieron acompañando a mi padre, ¿no? Mi padre les fue enseñando cosas y tal, y entonces dice, luego vamos al taller de la sección femenina, en donde él personalmente dirige una obra de bordado. Nos habla con naturalidad, sin la vana jactancia de un orgullo mal entendido, con esa naturalidad espontánea del genio que no conoce el orgullo ni sabe blasonar de serlo. Me cuesta leer este lenguaje porque como ahora ya no se habla así. Los diseños del estandarte y manto que con destino a Nuestra Señora, la Virgen de las Huertas, patrona de la ciudad y que habrá de lucir el día de su coronación. Aquí nuestro asombro no tiene límites ante la maravillosa técnica de su colorido y la asombrosa perfección de la obra. Se trata indiscutiblemente de un consumado artista, al que felicitamos de todo corazón. Y entramos en el taller Pilar Primo de Rivera, que inunda la luz del sol y la alegría juvenil de sus mujeres. Allí, bajo la experta dirección de doña Ángela Morales, un bando de palomas torcaces, tal parecen las manos en su batir ininterrumpido, revolotea alegremente sobre el lienzo, mientras el oro y la seda convierte en realidad el poema que pretende escribir nuestro joven artista, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el lenguaje de la época está, yo creo que he dicho básicamente, luego sigue alguna cosa más. Está claro, sí, diseñado. Pero bueno, que nombra a las personas que... Yo entiendo que si mi padre iba al taller de las bordadoras es porque él estaba ya establecido que él participara en la dirección del diseño. No cabe duda, por supuesto. Pues Fuensanta, cada vez que el manto vuelve a procesionar, como sucederá próximamente el día 8 de septiembre, que es la patrona de Lorca, vuelve también su autor, Manuel Segura Clemente, a figurar como una persona que ha diseñado algo muy importante en el manto de la coronación. ¿Qué siente usted como hija? Pues sinceramente ahora mismo me siento súper orgullosa de mi padre. Bueno, yo realmente
siempre me he sentido orgullosa de mi padre. Quiero decir que mi padre ha sido mucho para nosotros, ¿no? No hablo solo por mí, sino por todos, ¿no? Pero, pero bueno, realmente es que es más que orgullo, porque yo me siento de alguna manera parte de la historia y de la devoción de Lorca, ¿no? Claro. Cosa que es, no sé, que tiene como más hondura, ¿no? Aparte del orgullo que yo pueda sentir como hija, ¿no? Para mí Lorca es muy entrañable para toda la familia, ¿no? En mi familia todos los hijos estamos unidos muy entrañablemente a Lorca, aunque no vivamos aquí, nunca hemos vivido, pero nuestros veranos de la infancia y adolescencia se han desarrollado en Lorca. Veníamos todos los años, todos, y pasábamos aquí, soñábamos con venir a Lorca porque era nuestra época de mayor contacto con la naturaleza, nos subíamos a los árboles, nos hacíamos cabañas, tenemos unas fotos apasionantes, es decir, entonces Lorca desde el punto de vista también afectivo, ¿no? Y pues no, lo tenemos muy, muy metido dentro, ¿no? Entonces, ahora que sabemos más sobre la relación de mi padre con el manto de la Virgen, pues realmente yo lo miro con otros ojos, sinceramente, ¿no? O sea y yo desde luego quiero venir en la próxima vez porque creo que este 8 de septiembre salió con el manto nuevo que le regalaron de este torero, ¿no? Pero en la próxima ocasión que procesione con este manto, desde luego yo quiero estar presente. Vamos, sí, bueno, como vas a tener la oportunidad de hablar con su presidente, que es Pedro Millán, pues ya que él te informará de qué día sale con el manto. Es una de las preguntas que tengo. Bueno, Manuel Segura Clemente fue un artista precoz. A los 18 años ya exponía sus dibujos y esculturas, por cierto. ¿Cómo se vive con este personaje en familia, en ese entorno familiar? ¿Fue siempre evidente ese camino del arte o vosotros lo vivíais de una manera especial? Vamos a ver, bueno, te digo lo mismo que antes, ¿no? Que yo a mi padre lo quería y lo admiraba muchísimo como padre, independientemente de su obra artística, pero, y bueno, en mi familia pasó siempre lo mismo, o sea, mi padre era, cuando oíamos la llave en la puerta que llegaba, todo, o sea, mi padre era mi padre, ¿no? Ahora, el ser artista de mi padre era inseparable de su esencia, es decir, para nosotros es que no era padre por un lado y artista por otro, ¿no? Sino que nuestro padre era artista, o sea, y eso lo hemos mamado todos en casa. Hemos crecido entre el olor al óleo, viendo caballetes, lienzos. Yo recuerdo, claro, ahora los lienzos te los venden ya preparados. En la época de mi padre, para ahorrar dinero, y aparte porque no existía tanta facilidad, yo todavía recuerdo a mi padre preparando el lienzo, es decir, comprando el y luego... Ah, que lo preparaba él. Sí, hacía, o sea, preparaba la cola iba a decir la cola de caballo, la cola de pescado en un cazo que todavía lo recuerdo, de estos de metal, entonces lo derretí y luego ya lo extendía con un pincel, con una brocha, para que cogiera la suficiente consistencia para poder luego pintar, ¿no? Y eso a mí siempre me intrigó mucho, o sea, yo lo que me doy cuenta ahora es de lo que yo observaba a mi padre, o sea, realmente recuerdo, casi todos mis recuerdos de la parte artística son más visuales que de oído, ¿no? O sea, de lo demás supongo que lo tengo metido dentro y no soy consciente, ¿no? Lo tengo interiorizado y no soy consciente, pero bueno. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista familiar, pienso que mi abuela y mis tías veían claramente su vocación artística, que creo que va esto más en línea de lo que me has preguntado, ¿no? O sea, porque por lo que se ve, por lo que yo he ido viendo, no le pusieron ninguna pega a su traslado primero a Murcia en el 42, que fue subvencionado por la Junta Social de Riegos de Lorca, probablemente a petición de Felices, que trabaja como delineante en el Sindicato de Riegos de Lorca. Hay que decir que Felices fue el que a mi padre lo inició aquí en el tema del dibujo. O sea, que fue... Sí. Entonces, probablemente esto no tenemos en lo que estamos la familia, un poco investigando, intentando seguir la línea histórica y cronológica de cómo fue evolucionando mi padre en lo artístico, ¿no? Pero sí que sabemos que todo el rato funcionó por becas, porque no tenían medios. O sea, mi abuela era viuda, se quedó viuda cuando mi padre era un niño, y claro, se pusieron a trabajar, mis tías también, en fin, la familia no tenía medios, ¿no? Entonces, cuando se fue a Murcia, gracias a, como digo, a esta beca de la Junta Social de Riegos, en Murcia estudia escultura, primero con el maestro Carrión Valverde,
y asiste luego también a clases de dibujo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que es la que realmente le beca para la formación O sea, que directamente veían un relacionado. potencial Sí, 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 interesante. claramente. De hecho, Claro. parece ser que, por lo que hemos visto, obtuvo varios premios extraordinarios de dibujo en la Económica, que era como se le llamaba a la Sí, sí, Real sí. Sociedad, ¿no? En aquel momento. Y luego también iba a clases de modelo vivo en el hogar del artista murciano. Todo esto ya no existe ahora mismo, pero queremos investigar si se conservan los archivos de estas entidades y ver un poco si podemos sacar algún dato, ¿no? De ahí. Sí, sí, sí. Tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Entonces, primero apoyaron esa ida a Murcia, pero es que luego apoyaron también su marcha a Madrid para sus estudios de dibujo y pintura, ¿no? A pesar de los sacrificios que eso suponía, ¿no? De Claro. todo, de absolutamente todo, también de prescindir de una persona, ¿no? Porque luego él iba siendo más mayor y se quedó trabajando y ganando para la familia, ¿no? Pero además era el único chico. Sin embargo, pues, bueno, pues lo potenciaron, ¿no? De hecho, descubrí, investigando hace poco, claro, en el archivo de aquí de Lorca hay muchas cosas, ¿no? Entonces, descubrí la solicitud la copia de la solicitud de una beca de mi padre y que está firmada también por mi abuela, por otra persona que avalaba para que pudiera irse, para que se le concediera el poder ir a Madrid, a la Escuela de San Fernando. Finalmente, ese año no consiguió esa beca porque quedó tercero. Es que eran unas becas que no te las daban solo como ahora, que a lo mejor es por ingresos y todo esto, sino que tenía una fase de oposición. Entonces, vale. en la parte de oposición, él quedó en tercer lugar. Quedaron, me parece que el primero tenía 19 puntos, el segundo 18 y él se quedó con 17. Y el resto ya era más. Entonces, pues nada, había una beca para pintura, otra para escultura, que ese año se lo llevó Antonio Campillo. Y bueno, pues nada, quiero decir que se ve que ellos buscaban el cómo conseguir los medios para poder, pero no le pusieron pegas en el sentido sino al contrario, todo lo que pudieran hacer, pues lo facilitaban, ¿no? Entonces, nada, eso, lo que queremos ahora es hacer un seguimiento un poco académico, ¿no? De lo que de lo que fue haciendo. Fuensanta, además de pintor, por lo visto, además fue también profesor y muralista, según tengo entendido. También diseñó y fue un gran ilustrador. De todas estas facetas, como hija y como investigadora ahora de su trayectoria, ¿qué crees que lo definiría mejor? Bueno, la verdad es que el otro día mandé un SOS a mis hermanos para ver si ellos se acordaban de algo de lo de muralista, diseñador e ilustrador, que sale en el artículo también de Muñoz Clares, ¿no? Sí. Y esa es una línea que tenemos ahí para investigar, ¿no? Lo que sí recuerdo, esto sí lo tenemos clarísimo porque estaba en mi casa una de las copias, trabajó alguna vez en diseños de tapices, ¿no? Él hacía el dibujo del tapiz y luego eso iba a la fábrica de tapices y ya se transformaba como tal en tapiz. Entonces existían dos copias, una estaba en casa de mis tías y otra yo creo que estaba en mi casa y otra en casa de mi abuelo, si no recuerdo mal. Ahora conservamos la de casa de mis tías y la que tenemos nosotros. Y entonces, bueno, pues yo creo que de todas las cosas, a pesar de que practicó muchas técnicas y muchas otras cuestiones, ¿no? Yo creo que se encontraba en su salsa pintando, ¿no? Él era muy buen profesor, o sea, era muy profesional. De hecho, yo siempre le decía, papá, menos mal que no me has dado clase, porque es que no me pasas ni una. O sea, cuando le preguntaba alguna duda de un dibujo, pues cuando me pedían en el colegio y tal, era tremendo, era tremendo. Y luego lo que sí que también sabemos es que, porque eso sí se lo hemos oído, es que manifestó siempre un gran deseo de haber dedicado más tiempo a la escultura. Yo creo que fue como su asignatura pendiente, ¿no? De poderle haber dedicado más tiempo. Pero mi padre eligió el ser profesor porque había que comer. O sea, esa es la realidad. Ya. Si a mi padre le hubieran, como él decía, si me hubieran dejado a mi aire, y lo decía también mi madre, ¿no? Pues hubiera sido el típico
bohemio, ¿no? Que se hubiera dedicado a la pintura En y a ver cuerpo qué y alma a la salía. pintura. Sí. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que la pintura para él fue, bueno, aparte de que lo hiciera porque por gusto y tal, pero muchas veces era también porque le hacían encargos, ¿no? Y algunos encargos no eran muy agradables, porque eran, como decía mi hermano el otro día en uno de los comentarios del grupo de WhatsApp, pues era... tenía que, en concreto, una persona que le encargó le hizo varios encargos, era una colección, y prácticamente tenía que hacerlo con pinceles de, como dice mi hermano, de 3 pelos. O sea, era unos detalles, o sea, recuerdo a mi padre con una vara que existe para los pintores, que tiene una bola así al final, que te sirve para apoyar el brazo y para que no te falle el pulso cuando tienes que conservamos ¿vale? Conservamos todo, el caballete, la paleta, La paleta, los todo, sí. pinceles y tal. Además, con la paleta con los óleos que tenía en ese momento, porque no... Bueno, y entonces, me gustaría decir que ese gusto, ¿no? por la escultura, especialmente se manifestaba en la talla en madera, que aprendió del maestro Carrión, que en mi casa era el maestro Carrión. O sea, la palabra maestro era central cuando se le nombraba, ¿no? Y de hecho participó, y esto también lo sabemos por él, en la escultura del Sagrado Corazón que preside el retablo de la iglesia de Santo Domingo de Murcia. Lo que pasa es que no sabemos la participación en qué consistió, pero eso sí que él lo comentó alguna vez, ¿no? Pues cuando hicimos el tal, o sea, se ve que en algún detalle o en alguna cosa, pues el maestro Carrión le dejó actuar, ¿no? En su aprendizaje, ¿no? Y luego recuerdo que en una ocasión en la que pasábamos por delante de la farmacia de los Ruiz Seiker, allá en Murcia, al lado de San Bartolomé, me contó que hace muchos años hizo una pequeña talla de la Virgen para la familia Ruiz Seiker, ¿no? Yo hablé con ellos para ver si podíamos localizarla y tal, pero ellos no, la verdad que se tomaron muchísimo interés, pero no lo recordaban. Claro, como es una familia tan amplia, lo mismo era de una parte de la familia que no lo recordaban, ¿no? Y luego lo que posteriormente yo sí le vi trabajar y practicar mucho era el modelado. Aún recuerdo cuando hizo y policromó después 2 cabezas de ángeles que siempre han estado en mi casa, 2 cabezas de querubines, y que ahora las tiene uno de mis hermanos, que son muy bonitas, la verdad. Entonces, eso, yo creo que lo que le definía mejor era... Sobre todo la pintura. Sí, la pintura. En alguna entrevista que su padre creo que hizo en alguna ocasión, sí, a un periódico, declaró con rotundidad una frase que me llamó muchísimo la atención. Decía así: todo lo que no sea pintar me resbala. Madre mía, toma el frasco carrasco. Bueno, Fuensanta, ¿cómo era su relación con su padre? ¿Dejaba espacio para la familia? Sí, perfectamente. A ver, yo pienso que la afirmación de los periódicos a veces como resaltan, es que en la entrevista esa lo que se resalta al principio de todo justo es esa frase, ¿no? Pero mi opinión, conociendo a mi padre, es que esa afirmación se refería a que solo le importaba pintar tal como él lo veía, sin importarle lo que los demás pensaran y el reconocimiento de su obra. No tanto a que el resto de las cosas de la vida no le importaran, muchísimo menos, ¿no? O sea, que la frase, claro, hay que contextualizarla, ¿no? Y se refería evidentemente a eso, ¿no? O sea, respecto al espacio que dejaba a la familia, como dices en tu pregunta, mi padre siempre fue muy familiar y yo diría que no había espacios estancos en su vida. O sea, como te decía antes, el ser artista formaba parte de su esencia, ¿no? Era esposo, era padre, era artista en todo, ¿no? Y obviamente le dedicaba tiempo a pintar, especialmente cuando le hacían algún encargo, pero nunca se nos pasó por la cabeza que esa dedicación le estuviera quitando tiempo para disfrutarle. O sea, yo ahora cuando venía en el coche me acordaba, digo, calla, no había pensado en cómo dedicábamos los fines de semana. Ahí nosotros vivíamos en Valladolid, vivimos durante muchos años, y como mi padre íbamos de excursión y eran excursiones, no íbamos el fin de semana entero, ni mucho menos, era un rato, ¿no? Pero claro, íbamos a todo, a la naturaleza, a los pinares castellanos, íbamos a visitar diferentes, yo qué sé, iglesias, catedrales, exposiciones, es decir, claro, eso no te das cuenta porque lo ves con naturalidad, pero es que a ti te va alimentando la sensibilidad. O sea, tú no te das cuenta, pero tú estás
viviendo con naturalidad el que el arte forma parte de la vida de las personas, y además eso nos ha marcado completamente, porque yo, haciendo un poco de recuento, ¿no? Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos ha hecho, bueno, tenemos retratos familiares un montón, desde que éramos pequeños hasta mayores. Mi madre tiene varios, a amistades, a otras personas de la familia, ¿no? Es decir, en la familia participábamos de eso. Yo también me acordé, preparando ahí, bueno, pensando un poquito la entrevista, me acordé de cuando posé para un segundo retrato que me hizo, que era solamente de la zona de la cara, el busto, ¿no? Y me lo hizo aquí en Lorca. O sea, yo posé aquí en Lorca, en la cámara del piso de arriba de la casa familiar que tenían mis tías, que era de mi abuela y que fueron luego de ellos, en la calle Redón 21. Esa casa ya no existe porque se destruyó y se ha construido pisos, ¿no? Pero lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, es que aquello era, porque no es solamente, la verdad es que posar es un rollo, porque cuando te tienen que pintar la boca, por ejemplo, no puedes hablar. Claro, ni reírte ni nada. Pero, claro, ni reírte ni nada, pero sí que te da para hablar mucho con tu padre y observarle y tal. O sea, yo ahora me estoy cayendo en la cuenta de la cantidad de cosas que inconscientemente pues he vivido, ¿no? Y luego iba a deciros algo antes y se me ha olvidado. Eso, lo de la inclinación al arte de toda la familia, porque, por ejemplo, mi hermano Manuel, el mayor, dibuja estupendamente, pero estupendamente. Lo que pasa es que luego no se ha dedicado profesionalmente a eso, ¿no? Sí. Luego mi hermano Eduardo también dibuja muy bien, y su hijo mayor resulta que ha heredado la mano de su abuelo. Y ahora mismo él sí está estudiando dibujos. Bueno, se va a dedicar a otras cosas, pero sí que está en plan académico, ya estudiando dibujo y trabajando ese tema bastante. Lo hace muy bien, la verdad es que además se ve la evolución de una manera impresionante, ¿no? Luego mi hermano Arturo, por ejemplo, pues él hizo Historia del Arte, una especialidad, y se dedica fundamentalmente al cine. Es el crítico de cine y tal, sí. Sus hijos han seguido la estela de su padre también y están ahora en... Entonces quiero decir que todos tenemos una vena por ahí artística, aunque luego profesionalmente no... Sí, y sobre todo yo veo que que disfrutamos mucho con el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, porque la música también la hemos trabajado, en plan aficionados, pero entonces todo esto yo veo que, bueno, pues que forma parte del bagaje que mi padre nos ha dejado en herencia. O sea que... Bueno, de toda su obra, recordemos que hablamos de paisajes, retratos, composiciones, murales. Fuensanta, ¿hay alguna pieza poco conocida que usted considere clave para entender la sensibilidad de su padre? Pues la verdad es que esto le hemos dado vueltas. Yo le he pedido un SOS a mis hermanos para ver si ellos me daban alguna pista, porque al ser más pequeños que yo también hay algunas cosas que sí que se acuerdan más que yo, ¿no? Porque, bueno, entonces yo pienso que su sensibilidad se manifiesta especialmente en los retratos. Tiene un autorretrato que es una maravilla. O sea, es una maravilla. La pena es que, claro, como los lienzos los preparaba él, utilizó, parece tela de saco casi. O sea, entonces se nota que está un poquito deteriorado, pero bueno, por supuesto lo conservamos. Lo queríamos varios, pero al final se lo ha quedado uno, que es como tenerlo todos, porque la verdad es que entre nosotros nos llevamos muy maravillosamente. Entonces, pero bueno, entonces está el de mi padre. Mi madre tiene varios, ¿no? Y luego tenemos, aquí en Lorca tenéis en el ayuntamiento, está el retrato de Eliodoro Puche. Mi padre tuvo relación con el poeta Eliodoro Puche y participaba de sus tertulias y tal. Sí. Entonces, o sea, que le hizo un retrato. Lo retrató. Sí. ¿Y está dónde? ¿En el ayuntamiento? En el ayuntamiento, sí. Cuando falleció mi padre, al poco tiempo lo adquirieron, se lo compraron a mi madre para tenerlo allí en el ayuntamiento. Y la verdad es que pienso que ese retrato manifiesta muy bien
el modo de retratar que tenía mi padre, ¿no? Tiene muchísimas influencias de muchos pintores clásicos y famosos, ¿no? Pero realmente manifiesta mucho su sensibilidad a la hora de retratar. Y luego, en el tema paisajístico, sobre todo yo destacaría el cromatismo. O sea, yo recuerdo los viajes nuestros cuando nosotros nos cruzábamos España en diagonal, porque el origen de mi madre es Asturias, nosotros también nacimos en Asturias, pero mi padre hubo una época en la que cuando terminó sus estudios se fue a trabajar allí, fue donde conoció a mi madre, en Oviedo, y entonces... Claro, como no, por supuesto, veníamos a Lorca y tal, pues recorríamos en diagonal en aquellas carreteras de entonces que no había autovías. Entonces, ¿qué pasa? Que te daba para la contemplación en el coche, porque yo siempre recuerdo los comentarios de mi padre diciendo, mirad, sobre todo cuando pasábamos por La Mancha o por Castilla, ¿no? Mirad los colores de tal. Entonces, fíjate, él tiraba mucho a los colores pardos, a los colores tierra. Y mi madre se metía muchísimo con él porque decía, siempre prefieres los colores de esta zona en vez de los verdes de Asturias. Claro, que no quiere decir, sí que pintó cuadros de allí, pero es verdad que tenía una especial sensibilidad para captar los matices en ese margen de cromatismos, ¿no? Y luego le gustaba mucho practicar otras técnicas, ¿no? El otro día, uno de mis hermanos, cuando les pregunté, decirme algo de qué pensáis vosotros de la sensibilidad de papá respecto a sus obras y tal. Entonces, como mis hermanos son muy cultos, pues mi hermano Arturo puso por escrito lo que otro de mis hermanos, Eduardo, había dicho en un audio. Y me gustaría leerlo. Sí, claro, por supuesto. Porque ellos saben decir las cosas muy bien, yo no sé decirlas así. Dice, yo pienso que las influencias de papá son muy variadas y típicas de un académico de su tiempo. Picasso, en formas, motivos, temas, estética. Cézanne, el dibujo, la espátula, la austeridad. Modigliani, los retratos de mamá y nombra una amiga, muy amiga de la familia, eran amigos de mis padres, etcétera. Gente que pocas décadas atrás había sido rechazada por la propia academia. Pero papá es un todoterreno, gracias a su talento natural, rigurosa formación y depurada técnica que le permitieron atreverse casi con cualquier estilo, con sobradas garantías. Me vienen esas versiones basadas en estilos tan dispares de pintura medieval flamenca o de la lechera de Burdeos de Goya. Nosotros tenemos una copia de cuando él trabajaba, una cosa que les hacían hacer mucho allí en Madrid eran copiar. Sí. Entonces tenemos la copia de la lechera de Burdeos que hizo mi padre, y es que dices... Parece, o sea, con perdón, eso no es Goya, pero realmente está, nosotros siempre nos ha parecido impresionante, ¿no? Y luego mi padre siempre comentaba que era Velázquez había influido mucho en él, ¿no? Entonces dice mi hermano, como gran velazquiano, pero también como amante de una poesía muy pegada al ser humano humilde y rústico, me parece que el retrato es su territorio más definitorio, el ámbito, el más difícil creo yo, donde dio lo mejor de sí, donde llegó a ser más penetrante. Los ejemplos son maravillosamente abundantes. Bueno, pues creo que las palabras de mi hermano reflejaban perfectamente lo que opinamos todos los hermanos y que contesta a lo que me parecía que preguntabas, ¿no? En los últimos años de su carrera, su pintura, por lo visto, cambió. He leído algunos críticos que han hablado de tu padre. Se volvió más suelta, más impresionista, más mediterránea. Digamos que los tonos azules empezaban a calar en él. ¿Sintió usted ese cambio y esa transformación personal? Yo la verdad es que no la detecté. O sea, yo lo que veía era que mi padre iba cambiando en muchas cosas, pero más que en el tipo de colores y tal, en los modos de... o como decir, como los estilos de la pintura, ¿no? Hay, por ejemplo, un cuadro que me lo mandó otra compañera del instituto, pero ella inconscientemente habían publicado un libro, una persona, un conocido suyo, un amigo suyo, y resulta que en la portada estaba un cuadro de mi padre. Eligieron ese cuadro y yo cuando lo vi dije, uy, este cuadro me suena, es de esas cosas que tienes me imagino, ahí en el subconsciente y todo. Y de repente me pongo a mirar y efectivamente en la contraportada, como siempre te explican quién es el autor, pues efectivamente era de mi padre. Y era como ver un dibujo
no sé cómo decirlo, como si fuera una ilustración de un cuento, ¿no? O sea, era ese estilo. Por ejemplo, en el Instituto Ibáñez Martín, en dirección, en el despacho de dirección, cuando yo estuve trabajando en tiempo ahí dando clases, pues un día entré en dirección para no sé qué y descubrí, por casualidad, un cuadro, me quedé mirándolo. Además, me acuerdo que era por la tarde, debíamos tener evaluación o lo que fuera. Estaba la luz así tamizada y tal, y de repente miro el cuadro y digo, uy, ¿este cuadro? Y efectivamente miro la firma y era de mi padre, que se lo debió de regalar o lo debió de adquirir, no lo sé, Paco Ros, que eran muy amigos en Paco su época, Ros, claro. Y entonces, bueno, pues es un poco ese estilo, es como una ilustración, ¿no? Son ilustraciones. Claro, eso no era lo normal en mi padre. Nosotros lo que más veíamos en casa eran los paisajes y los retratos, ¿no? Entonces, digamos que esa parte sí la noté porque, por ejemplo, en Valladolid le encargaron en una cafetería que hiciera las 4 estaciones y también era un dibujo muy diferente a lo que habitualmente yo había visto en mi padre, ¿no? Pero evidentemente yo ni tengo la sabiduría ni la cultura suficiente como para poder saber esa evolución, ni a qué se debía, ni tampoco incluso detectarla, ¿no? O sea, pues ya la última pregunta, Fuensanta, porque se nos agota el tiempo. Lorca le dedicó una exposición homenaje tras un trágico accidente que usted recordará en el 87. ¿Cree que la ciudad ha sabido preservar su legado artístico? Y otra pregunta es, ¿qué más se podría hacer para reivindicar la figura de ese artista? Bueno, pues nosotros a los hijos realmente nos gustaría que se reconociera oficial y públicamente la aportación de mi padre, ¿no? a Lorca. Es verdad que bueno, estamos súper contentos de que el retrato de Eliodoro Puig esté en el ayuntamiento y tal, pero hombre, hablando ya de lo que ha motivado todo este asunto, que es el diseño del manto de la coronación de la Virgen, pues nos gustaría que la parte del diseño que corresponde a mi padre se reconociera oficialmente, ¿no? Y que se hiciera pública, ¿no? Así como la participación de quienes hicieron los bordados, el taller que lo realizó, ¿no? Para que quede como un trabajo como lo que fue, un trabajo en equipo, o sea, una obra de arte tal como es el manto de la coronación y el estandarte, no es una obra de una persona sola, son obras que corresponden, que normalmente se hacen entre muchas personas, ¿no? Y es, pienso, de justicia, ¿no? Que eso se reconozca en Lorca. Vamos, que Lorca además, si algo veo yo de Lorca, es que aquí se potencia muchísimo todo lo que es propio de Lorca, ¿no? Sí. Entonces, yo quizá, bueno, pensaba, ¿no? Que, o sea, que con la riqueza cultural y artística que caracteriza a Lorca, porque es una realidad, o sea, esto es una ciudad increíble, ¿no? Pues, y además que hay un esfuerzo real por preservar el patrimonio, hay un esfuerzo que yo lo he visto a lo largo de todas estas décadas que, bueno, que componen mi vida, porque ya son unas cuantas décadas, pero me sorprende que, por ejemplo, no haya un museo, llámale museo o lo que quieras, ¿no? Pero dedicado a la obra de los pintores que nacieron en esta ciudad. Esta ciudad es cuna de pintores y de muchos artistas, ¿vale? Así es. Y algunos de renombre. O sea, que mi padre sea muy discreto y no quiera ahí figurar, pero es que hay muchos que sí que han tenido su renombre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues me sorprende, ¿no? Que no haya un museo dedicado a la obra de estos pintores, evidentemente no solo de mi padre, ¿no? Sino de muchos otros. Y me gustaría reivindicar desde aquí que se invierta en esto. O sea que, por ejemplo, a ver, hay edificios súper... Tú te paseas por Lorca y dices, joder, este edificio es una maravilla. Y se podría recuperar, restaurar. Yo sé que hace falta mucho dinero, sí, yo soy consciente de estas cosas, pero yo creo que al final tenemos dinero para lo que nos interesa. Sí, así es. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que cuando hay poco dinero o hay un poco menos, quien lo paga es la cultura. Sí, así es. Entonces, al final, pues todo se va retrasando y ese edificio que a lo mejor podía haber sido sede de una cuestión como esta, a lo mejor se desmorona
Y no digo que sea por un terremoto, que también puede ocurrir, pero bueno, esperemos que no, esperemos que no vuelva a ocurrir. Pero que hay edificios maravillosos, ¿no?, que vemos por las calles y que podrían ser una sede estupenda, ¿no? Y tener ahí pues unas exposiciones una parte de exposición permanente y otra que fuera sacando a la luz pues diferentes obras que existen y que yo creo que todas las familias de todos esos pintores estaríamos felices de que se pudiera contar con ellas, ¿no? Porque pienso que es una cosa que vale la pena potenciar porque es un enriquecimiento para la sociedad lorquina y para todos los que nos visitan. Lorca tiene mucho turismo. Sí. Y yo creo que se tiene que reconocer también ese bagaje cultural, no solo en lo que ya sé, que no digo que no se haga, que ahora mismo hay muchas cosas que se hacen, vamos, solo faltaba, pero que todavía se puede potenciar más, a eso me refiero, ¿no? Bueno, pues ahí quedan las palabras de Fuensanta Segura, hija de Manuel Segura Clemente, ese personaje artista de corazón que algunos lo han calificado como un artista entre la luz y la sombra. Cualquier punto de vista no ha sido reconocido como creo que se merece, y ahí quedan también las palabras reivindicativas para que Lorca invierta más en el acervo cultural y en el reconocimiento de esas artistas que tiene nuestra Ciudad del Sol. Muchísimas gracias, Fuensanta. Te volveremos a llamar, ti. Ya lo sabes. Me gustaría hacer un coloquio con tus hermanos eso sería precioso. Para poder ahondar un poco más en la figura de un artista que más que luz tiene sombra porque no está reconocido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.